Muy buenas. Vamos a exponer sobre la transformación de Joukowski. El grupo está conformado por Luis Dueñas y yo, Mateo Durán. Ah, los temas que vamos a tratar son la definición, dominio y rango de la función, su parte real e imaginaria, su analiticidad, la imagen de la transformación y un ejemplo de conformidad para comprobar que esta lo es. Entonces, la transformación se define como z más b cuadrado sobre z. Su dominio corresponde a los complejos sin incluir y cero, y su rango va a todos los complejos, donde b cuadrado es una constante diferente de cero, si no sería la transformación identidad. La parte real imaginaria corresponde a esto, u se escribe así y b así. Esta la sacamos de primero z lo expandimos en x más y luego el segundo término, que es b cuadrado sobre z, lo multiplicamos arriba por z conjugado. Entonces en el denominador queda la norma al cuadrado y en el numerador b cuadrado por z conjugado, así se separa. La derivada de la función es 1 menos b cuadrado sobre z cuadrado. Como cualquier transformación es conforme cuando la derivada es diferente de 0, para esta transformación los puntos en los que no es conforme es cuando z es igual a más menos b. Por lo tanto, en estos puntos no se conservan los ángulos. Ahora bien, para probar analiticidad, vamos a ver las derivadas. La primera parte dice que la derivada de u respecto a x es igual a la derivada de b respecto a y. Pues aquí tenemos esas dos derivadas, las igualamos y vemos que efectivamente se cumple la igualdad. Hay que recalcar que esto no se cumple cuando x y y ambas son igual a 0, pero como dijimos al principio, este punto no está definido en el dominio, así que es continua en cualquier punto de los complejos la función, la derivada. Luego tenemos esto, la segunda parte de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que dice que la derivada de b respecto a x es igual a menos la derivada de u respecto a y. Como vemos, efectivamente se cumple. Entonces vemos que las ecuaciones de Cauchy-Riemann todas se cumplen. Entonces, por el teorema de Courant, que dice que si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, que todas sus derivadas existen y son continuas, luego f es analítica. Esto para los complejos diferentes de cero, como ya lo hemos dicho. Entonces, ahora vamos a ver cómo transforma una circunferencia centrada en el origen. Pues esta es la fórmula para una circunferencia y aquí relacionamos las variables x y y en función de su radio. Ahora, para esta ecuación, si despejamos x y y en función de u y b, pues obtenemos esto. La transformación de esta circunferencia corresponde a una elipse con semieje mayor a más b cuadrado sobre a en el eje x y semieje menor a menos b cuadrado sobre a en el eje y. Bueno, ahora en general una transformación que no está centrado en el origen pues va a tener esta forma, que es un alerón. De aquí surge su principal aplicación, que es los fluidos y la hidrodinámica. Por ejemplo, esto se asemeja al ala de un avión. Entonces se podría modelar cómo son las corrientes de aire por encima del alerón y por debajo del alerón, cómo se comporta, qué forma tienen en los remolinos. Bien, y por último, un ejemplo. Asumamos que cuadrado es igual a 1. Entonces se tiene la transformación z más 1 sobre z. Entonces tenemos estas dos curvas. Estas dos curvas se intersecan en y, si lo quieren graficar, y sus derivadas son exactamente la misma, y por Euler a la it. Entonces, si aplicamos la transformación de Joukowski a estas dos curvas y usamos la propiedad de que la derivada de la compuesta de una función evaluada en un punto es igual a la derivada de la transformación evaluada en z0 por la derivada de la curva evaluada en el punto de intersección, vemos que los ángulos se conservan, porque antes de la transformación los ángulos entre las dos curvas eran 90 grados y después de la transformación siguen siendo 90 grados, por lo cual vemos que la transformación es conforme. Muchas gracias por escucharnos.